Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos estudiantes. Hoy vamos a aprender acerca del tema Ecuador y la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, un hecho, un suceso bastante impactante durante la historia, y veamos qué intervención o qué impacto tuvo en el territorio ecuatoriano. La Primera Guerra Mundial estalló el 28 de julio de 1914. Sin embargo, en Ecuador este evento no fue una noticia inmediata. Las noticias locales, como la sublevación de Carlos Concha, eran quienes dominaban normalmente las primeras planas de las noticias en aquel entonces. Normalmente tuvo un impacto inicial, por ejemplo, el 29 de julio de 1914, El Comercio, un medio periodístico, publica una crónica sobre los festejos del 14 de julio en París. Entonces, por allí se iba escuchando algo, ¿verdad? Pero era referencia a los festejos de París. Luego, el 4 de agosto de 1914, el cónsul francés Louis Gaussin pide a los franceses estar listos para una movilización. Luego, de manera en días posteriores, la prensa comienza a registrar acontecimientos que serían el antesala de la ley moratoria. Por ejemplo, empezó ya a llegar la crisis económica y bancaria. ¿Por qué? Porque empezaron a ya darse rumores y se dio el retiro de fondos. El público intentó retirar fondos del Banco Comercial y del Banco Agrícola sin algún fundamento, o sea, querían retirar todo su dinero. Esto también afectó en exportaciones porque las exportadoras de cacao y la Sociedad de la Agricultura rechazaban ese fruto. Y el transporte también fue afectado porque los vapores empezaron a suspender viajes y se anticiparon dificultades por la falta de carbón. Entonces, sí fue impactando y afectando el tema de la Primera Guerra Mundial. Alguna de las medidas gubernamentales que se dieron en aquel entonces fue el decreto de emergencia, porque el gobierno ordenaba que los bancos no entreguen oro a cambio de billetes por 30 días. Luego se hace la extensión de la medida porque la restricción se extiende indefinidamente, iniciando una nueva etapa económica. Luego vemos cómo los beneficiarios, ¿sí? La medida beneficia a Francisco Urbina Jado, quien era el propietario del Banco Comercial y Agrícola. Entonces, vemos cómo esto va afectando de manera masiva, afectando a unos y beneficiando a unos muy, muy poquitos. Así es como se da la fundación del Banco Central, que en el año de 1914, al implementarse la ley moratoria en respuesta a una crisis económica, y en el año de 1926, la fundación del Banco Central como único órgano emisor de la moneda. Es decir, allí se estipula que se crea un banco que sea del Estado y que sea el único responsable de crear y emitir la moneda o el dinero ecuatoriano. Es decir, desde el año 1914 hasta el año 1926 fue un periodo de transición del sistema bancario ecuatoriano. Y ya en un contexto internacional vemos que en Estados Unidos el presidente Wilson organiza una conferencia panamericana. Entonces, él se estaba enfocando en la conferencia, mientras que en América Latina se compromete que el comercio con Estados Unidos salvará a la región del conflicto europeo. Entonces, en América Latina estaban enfocados en el tema del comercio, de poder justificar esta actividad y que de esto de alguna manera nos limite y no nos involucre en aquel conflicto europeo. Las consecuencias que se dieron a largo plazo, sin lugar a dudas, fue la crisis bancaria, porque la ley moratoria marcó el inicio de una nueva era económica en Ecuador, dándose un cambio en el sistema monetario. ¿Por qué? Porque se abandona el patrón oro como respaldo de la moneda nacional y más bien el proceso culmina con la creación del Banco Central que se dio en el año de 1926. Entonces, como ustedes pueden ver, Ecuador no estuvo involucrado
en ataques terroristas ni nada por el estilo, pero sí afectó en su economía, en el tema bancario, lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Un gusto, queridos estudiantes. Hasta el próximo video.